Pues sí, como siempre, más preguntas que respuestas. Hacemos contacto vía Zoom con Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Buen día. Muy buenos días, Adela. Pues ustedes hicieron un reporte especial, Luis Carlos, ¿no? Sobre las elecciones del Poder Judicial. ¿Cómo viste el inicio de las campañas para empezar este fin de semana? Pues tengo varios comentarios que hacer. El primero, global, antes de empezar, es algo que la gente dice. La gente cuando le preguntas si está a favor de elegir a los jueces por voto popular, la mayor parte de la gente dice sí. ¿Por qué? Porque siempre cuando te ofrecen hacer algo que sea bonito como votar, la gente está a favor sin saber exactamente qué significa, ni tampoco eso significa que esas personas van a votar. Ujú. Dos, la idea de elegir a jueces por voto popular, hay que decirlo una y otra vez, contradice el carácter democrático del Poder Judicial. Los jueces no están para ser populares, amados y queridos por la población. Los jueces existen en México y el mundo para garantizar la legalidad y el respeto a la Constitución en todas las actividades públicas y privadas de un país. Si tú forzas a que los jueces tengan que tener el aplauso de la gente como empieza a ocurrir desde ayer, vas a conducir a que estas personas frivolicen su función y al final hagan cosas para quedar bien con el gran público y eso contradice aplicar la ley que a veces no es popular hacer. Ujú. Tercero, respecto a lo que pasó ayer, pasaron varias cosas que quiero comentarte. La primera es que estas campañas van a pasar inadvertidas para la mayor parte de la población. Solamente puedes hacer campaña en redes sociales sin pagar pautaje y por lo tanto las personas candidatas pues tienen pocos seguidores, no son influencers. Claro, claro. ¿Quién va a seguir campañas en X o en TikTok o en Facebook cuando hay 3.500 personas candidatas? Primer problema, no va a haber visibilidad, porque además no puedes pagar publicidad externa, no puedes pagar spots, solo puedes hacer campaña en redes sociales y distribuir volantes Ujú. en papel biodegradable. Y tercero, asistir a eventos públicos, debates en donde no haya pago y además donde estén todos los candidatos de tu cargo presentes. De tal forma que esto va a ser bastante invisible. Y todos Tercero, pueden ser muchos, ¿no? Para un mismo cargo. bueno, para el cargo de la Corte, que tenemos que elegir 9 personas, hay 64 personas compitiendo. Y todas Entonces, tendrían que imagínate estar que en la el universidad. debate. Imagínate que tengo que si me invitan a una universidad, tienen que invitar a los otros 63 candidatos. Eso nunca va a ocurrir. Nunca va a ocurrir. Entonces, este es un problema. Luego, otro problema es que esta elección convierte a los candidatos en números de colores. ¿A qué me refiero? Que hay tantas candidaturas y que son personas tan desconocidas para la población, que al final en los spots que la gente que nos ve puede ver en redes sociales, casi todas las candidaturas acaban diciendo, yo soy el número 16 de la boleta rosa, yo soy el número 01 de la boleta amarilla. ¿Por qué? Porque las candidaturas saben que nadie se va a acordar de ellos y las boletas son tan difíciles de entender. Entonces lo que te están diciendo es, pues tú no sabes si yo soy Pepe, Luis, Juan, yo al final soy un número, lo que me interesa es que pongas ese número en la boleta y eso desnaturaliza el cargo y lo que te dice Adela es que la contradicción de la elección en donde quieren que elijamos a todos los jueces del país hace que al final las candidaturas sean números de colores. Ujú. Y finalmente algo que noté ayer y que la gente puede ver en redes sociales es que estamos forzando a las personas que aspiran a ser jueces, incluso a hacer el ridículo. Porque al tú forzar a expertos, a conocedores del derecho, a que tengan que salir a pedir el voto popular en redes sociales, lo estás obligando a hacer cosas que son antinaturales para Para esas ellos, personas. claro. Salir vestido, sonreír, decir frases bonitas, hablar de su familia, hablar de su mamá. Es decir, finalmente ser juez no tienes mucho que ofrecer. Lo que puedes ofrecer es algo muy repetitivo. Cumpliré la ley y cumpliré la ley. ¿Qué
¿Qué más puede ofrecer un juez? Un juez no es diputado, ni es alcalde para poner carreteras o poner luminarias. Un juez solo puede resolver asuntos de un litigio con base en la ley y el respeto al debido proceso. Entonces, los pones a ofrecer, los pones a decir cosas incoherentes, a hacer un concurso de popularidad, a decir frases inspiradoras y en un sentido, y lo digo con mucho respeto a las personas, los pones a hacer el ridículo porque en este ánimo de hacer una campaña los forzas a hacer cosas que no hacen sentido para quien quiere ser juez. Las personas juzgadoras tienen que tener un perfil que es el de conocer la materia, tener la templanza, tener la experiencia para poder impartir justicia de manera imparcial. Cuando tú confundes la función y los pones a servir al pueblo, como dice equivocadamente esta visión de la reforma judicial, entonces, pues servir al pueblo es tomarte fotos con el pueblo en los mercados, en las plazas, en las calles, pero eso nada te dice de tu función, que es tener la experiencia y el temple emocional para aplicar la ley. Entonces, lo que estamos al final del día es trastocando, destruyendo, erosionando la naturaleza de los poderes judiciales. Y termino con esto, Adela. Más democracia no significa elegir a los jueces por voto. No. La función del poder judicial en una democracia es garantizar que los actores del gobierno y del Congreso actúen con legalidad y respeten la Constitución. La función de los jueces no es representar al pueblo. La función de los jueces es someter a los diputados y a los gobernantes y a los presidentes al cumplimiento de la ley de la Constitución. Su función es de contrapeso, de vigilancia, de orden, no de representatividad. Y esta reforma judicial erróneamente dice que si los diputados y los gobernantes representan al pueblo, para que haya más democracia, también los jueces deben representar al pueblo. Esa es una gran equivocación teórica, filosófica, democrática, que explica el origen de este galimatías en el que estamos metidos. Justo te iba a decir, es un galimatías. Ahora, pues sí, no es un concurso de simpatía ni de carisma, ¿no? Así es, bueno, sí es, esta elección Bueno, sí está es, pero haciendo, sobre está todo es un haciendo. concurso de movilización del voto, porque la participación va a ser muy baja y en una participación del 10%, que es más o menos lo que yo estimo va a ocurrir, las personas que van a ganar en su mayoría son aquellas que van a ser apoyadas por las estructuras de movilización del voto del gobierno, de los gobernadores, de los partidos Partidos. políticos. Esa es la verdad de lo que va a ocurrir. Entonces, no es que el pueblo purifique con su voto, no. Los candidatos están forzados a tener que ir a hacer grilla política, negociar con movilizadores del voto y estos son los que van a definir quién gana y quién no gana. Ahora, este fin de semana que iniciaron las campañas, ¿no hubo dinero de por medio? Yo supongo que sí lo hubo porque ayer circularon eventos multitudinarios que hicieron las tres ministras de la Corte que están compitiendo para seguir en el cargo. Y en dos de esos eventos yo vi auditorios con 500, 700, 800 personas. Ojo, la primera pregunta es que esos auditorios pues tuvieron que contratar bocinas, tuvieron que contratar personas que abrieran las puertas. Es muy probable, porque esto es una tradición en México, que la gente que va a esos eventos es movilizada y la Ujú. movilización cuesta dinero para los operadores, para la gente que va. Puede ser que algunos de estos eventos hayan sido de gente que va de manera voluntaria, pero la verdad, Adela, lo más probable es que estos eventos hayan tenido un costo significativo. Y además, la ley y los lineamientos del INE dicen que las campañas tienen que basarse en volanteo en la vía pública, tiene que ser además redes sociales sin pagar pauta y que pueden asistir a eventos de debates. Este tipo de eventos políticos con tarimas, bocinas, no están permitidos en los lineamientos del INE, de Pues es tal forma más un que eso está meeting, ¿no? prohibido. Es más un meeting que una reunión, digamos. Es un evento político, lo cual nos regresa al argumento original. Esta reforma judicial lo que está es convirtiendo
a la Corte o al Poder Judicial en una Cámara de Diputados judicial. Estamos tergiversando y prostituyendo la función de los jueces y los estamos convirtiendo en políticos profesionales que van a pedir el voto como si fueran candidatos a senadores. Esto es degradar la democracia porque estás confundiendo el rol. Una democracia requiere roles. El Congreso que representa a la población, el gobierno, el presidente, la presidenta, que es la persona que ejecuta leyes, y el Poder Judicial que vigila a los otros dos que cumplan la ley y lo hagan bajo ciertos parámetros. Si tú mezclas todo en una bolsa, la sacudes y dices democracia es que todos sean votados, acabas por destruir la democracia. Sí, sí. Ahora, hay uno de estos problemas también, y yo por eso decía, hay más preguntas que respuestas. A lo mejor tú nos ayudas a comprender de qué se trata esto. Digo, en primer lugar, es una elección inédita. En segundo lugar, pues es que tiene sus propios problemas esta elección, sus problemas técnicos. Y este problema de la geografía electoral y la construcción de los distritos. A ver si nos ayudas a entender esto, Luis Carlos, porque en el reporte que ustedes hacen también nos dicen que hay votos que valen más que otros, ¿no? ¿Cómo es posible esto, Luis Carlos? Mira, es como si tú y yo quisiéramos jugar ajedrez, pero solo tuviéramos un tablero de damas chinas. Okay. Y de cualquier manera nos obcecamos tú y yo en que jugar tenemos ajedrez. las piezas de ajedrez y vamos a hacer un tablero de damas chinas. Pues no, no funciona, ¿verdad? Bueno, es una analogía para decir que al querer forzar la elección de jueces como si fueran diputados, acabamos por trastocar la lógica de una elección. ¿A qué me refiero? Cuando vamos a elegir a un diputado, ese diputado representa a las personas que vivimos en una colonia, en una comunidad que se le llama distrito electoral. Sí, a O ese un presidente distrito. municipal es elegido en la circunferencia de una ciudad, o un gobernador de un estado. Hay una base territorial. Cuando tú quieres llevar esa lógica territorial para elegir jueces, todo se te viene abajo, porque los jueces tienen un domicilio oficial que es dónde está el juzgado o dónde está el tribunal. Pero el domicilio de ese juzgado no significa que ese juzgado atienda a las personas que viven en la colonia o en la circunferencia o en el perímetro de ese juzgado. Significa que por razones administrativas, en la Ciudad de México, por ejemplo, están establecidos todos los juzgados especializados en materia de competencia, en materia de telecomunicaciones. Están en la Ciudad de México pues porque es más fácil, porque aquí viven, porque aquí hay más, en la Ciudad de México hay más actividad, digamos. Pero esos jueces de competencia que están domiciliados en la Ciudad de México atienden asuntos y litigios de empresas, personas en todo el país. Sin embargo, como están domiciliados en la Ciudad de México por una razón administrativa, las personas que van a elegir a los jueces de competencia o de telecomunicaciones van a ser los habitantes de la alcaldía Miguel Hidalgo o de la alcaldía Iztapalapa porque ahí quedaron sorteados. Y esas personas van a elegir personas que ni siquiera los van a atender a esos habitantes de la Ciudad de México, sino a personas de todo el país. Entonces, quieres forzar una elección territorial, porque es la estructura que tiene el INE para elegir jueces cuya función de marcación domicilio nada tiene que ver con lo territorial. Y vuelvo al mismo argumento. Los jueces no representan territorios ni representan colonia, no son diputados. Sí, sí. Los jueces tienen una función de resolver litigios Asuntos. y administrar justicia, y eso no tiene nada que ver con la lógica de la política. Por eso es que al querer jugar ajedrez sobre un tablero de damas chinas, acabas por generar una confusión que estamos en este momento empezando a vislumbrar. Ahora, hay gente que ya pasó la tómbola, que ya va a estar en la boleta, con antecedentes incluso penales, ¿no? Luis Carlos, ¿cómo vamos a saber quiénes vamos a ir a votar? Que habrá que ver quién va a votar y a ver qué legitimidad va a tener esta elección. ¿Quién es quién? Si vamos a votar por un número en una boleta de un color. Pues sí, claramente, este es un gran problema.
que son tantas candidaturas que al final lo que va a prevalecer es el voto desinformado. Cuando los mexicanos estamos acostumbrados a campañas donde hay tres o cuatro candidatos, candidatas, para cargos que conocemos que hacen, un presidente municipal, un gobernador. Hay tres o cuatro candidaturas que además vienen con el logo de un partido. La gente tiene ya una Ujú. postura frente a los partidos, sabe quiénes son los candidatos porque son personajes conocidos en la comunidad y más o menos la gente sabe qué hace un gobernador o qué hace un diputado. Aquí hay muchos más candidatos que no tienen referencia a partidos. Y ojo, solo para la Corte hay 64 personas candidatas, solo para ese cargo. Hay juzgados que tienen 9 candidaturas, 9 personas compitiendo por el cargo. Nadie sabe quiénes son personas desconocidas, no son influencers ni son políticos profesionales en su mayoría. Hay algunos que son conocidos, pero son muy pocos. Y además son cargos que nadie sabe. O sea, cuando tú le digas a la gente, esta boleta es para elegir a los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Y eso qué es? ¿Qué Ujú. hace? ¿Cuál es la diferencia entre un integrante del Tribunal de Disciplina Judicial y un magistrado de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Digo los nombres completos. Sí, O sí. un magistrado en materia, o un juez en materia familiar o un integrante de un tribunal colegiado. Entonces, ¿qué va a pasar al final? Que la gente, van a pasar dos cosas. Uno es que la mayoría de los votantes van a llegar a la urna con un acordeón. Y en ese acordeón va a decir, en la boleta rosa vas a poner el número 10, en la boleta amarilla el número 14 y el número 18. Y esos acordeones es la manera como se va a elegir el voto movilizado. Y los que son votantes independientes, pues yo no sé cómo le van a hacer. Van a llegar y van a... Es un ejercicio como si avientas papeles al aire y luego los papeles empiezan a caer y algunas personas los cachan. En fin, no sé, es algo que no tiene sentido entre el emisor del voto y el destinatario, porque entre estas dos personas no hay una vinculación y además son tantas candidaturas que hace que el voto por definición sea desinformado y además las campañas tienen tan pocos recursos y hay tantas restricciones que es imposible que esto, al final del día volvemos a lo mismo. Los poderes judiciales, su función es tan especializada porque lo que buscan es proteger la legalidad de los actos públicos y privados de un país, que por definición están ajenas al conocimiento público. Y por eso es que se busca que esas personas sean elegidas, lleguen mediante procesos meritocráticos de Sí, sí. conocimiento, experiencia, aptitudes. Y por definición eso no puede someterse a la urna, al voto, a los mítines, porque no es compatible. Este es el origen de este problema y no hay manera de que se subsane y por eso al final quienes van a ganar son las personas que negocian con los partidos, con los movilizadores, con los gobernadores y que los apoyen. Y finalmente digo una cosa, dentro de las candidaturas que ayer empezaron, por supuesto hay gente muy buena. Hay aspirantes que son gente del Poder Judicial o son abogados experimentados, templados. Que Hay muchos de decidieron esos. inscribirse, claro. Pero no van a ganar por su bonita cara, sino desafortunadamente van a ganar porque tengan la capacidad de vincularse políticamente con los movilizadores del voto. Entonces la llevan de gane, como dicen ustedes, ¿no? Algunos juzgadores que son apoyados o por el gobierno, por partidos políticos, Así en es, fin, por supuesto. y la llevan de gane. Ahora, Yo creo que habrá algunas candidaturas, candidatas, candidatos que logren ser disruptivos, que logren ser atractivos, que hagan cosas y a lo mejor en algunos casos, pocos creo yo, esas personas van a poder ganar porque, reitero, será tan baja la participación que en algunos casos ganen. Qué bueno que eso ocurra. sí, sí. O habrá gente competente que será además apoyada por los movilizadores del voto y que ganen. Qué bueno. A lo mejor ganando hacen un buen trabajo. El gran problema es que la elección te forza a privilegiar la lealtad política sobre la competencia profesional. Y el privilegiar la lealtad política te hace que te conviertas en un actor político, en un delegado político. Ese es el gran problema de esto.
Actualmente bajo el sistema, no estoy negando que hay problemas y hay corrupción, pero el mecanismo de selección de ministros de la Corte privilegia más el conocimiento, la experiencia. Por supuesto que también necesitas conectes políticos porque te postula la presidenta del país, porque el Senado te debe aprobar, o sea, sí hay política, pero no es algo tan agudo como tener que salir a hacer campaña, tener 1 millón de pesos, 1,5 millones en la bolsa, tener que negociar con partidos y con movilizadores del voto. Esto es otra cosa, esto es más politizado de lo que es actualmente. Ahora, este dinero que tiene que salir de la propia bolsa, ¿no? De quienes se postulan, ¿en qué sí se puede invertir? Es decir, solo se puede hacer campaña en redes sociales, pero sin pauta. Entonces, ¿en qué se puede invertir? ¿En volante, en papel o en qué? Pues, según la ley y los lineamientos del INE, es para comprar boletos de avión, para pagar comidas en tus viajes, Tus para viáticos. pagar noches de hotel, para imprimir volantes con papel biodegradable, para pagar estas cápsulas que solo puedes promover en tu cuenta personal y ya. Entonces, nada de que por debajo del agua pago en Facebook pauta, nada de que le pago 100 pesos a los que van a mis mítines, nada de eso. Ahora, Adela, una campaña nacional para ser ministro de la Corte. Te voy a dar un ejemplo. En 2024, el tope de gastos de campaña para una candidatura de diputación federal era de más de 2,300,000 pesos. Una diputación federal que es un territorio, es como lo análogo a un juez. Sí, sí. El tope de gastos para un juez en esta elección es de 220,000 pesos. O sea, imagínate, 10 veces menos. El tope de campaña para una campaña nacional de ministro de la Corte es de 1,468,000. Para diputado, que es un cargo regional distrital, fue el año pasado 2,3 millones. Entonces, claramente, muchas personas que aspiran a cargos de demarcación nacional, como son los ministros Los de la ministros Corte o de los la Corte. integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, van a gastar más que eso. Pero no se va a registrar, van a hacer donaciones en especie, van a hacer apoyos de diferente manera y al final del día, el día de la jornada electoral, es muy importante, los partidos, los gobiernos, los gobernadores van a movilizar sus estructuras, aunque eso no lo pagan las candidaturas judiciales, son apoyos indirectos en especie que son los que van a lograr que la mayor parte de quienes ganen sean por estos apoyos de estructuras. Es decir, si hay un costo real de esas campañas, aunque lo pagan otros. Sí, sí, sí. Ahora, pues ya está y así va a ser la elección. ¿Qué pueden hacer aquellos que van a ir a votar? ¿Llevar su acordeón? Pues mira, digo, si tú eres un votante movilizado de un partido, Pues de una, de una corporación, de un ya sindicato, sabes o por quién. que trabajas en el gobierno estatal, pues te van a decir que vayas a votar por ciertos nombres y tú vas a copiar esos nombres en las boletas. Si tú eres un votante independiente y vas a votar, pues la verdad es que es muy complicado. Hay dos cosas que pueden hacer. Votar por las candidaturas de alguno de los tres poderes. Aquí los candidatos fueron postulados por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo y por el Poder Judicial. Entonces, quienes crean que el Congreso postuló mejores candidatos, voten por el Congreso, con los candidatos postulados por el Congreso. Ahora, el Congreso postuló muchos candidatos. ¿Cuál de esos escoges? Aquí empiezan los problemas. Entonces, los votantes independientes y responsables y que tengan mucho tiempo disponible podrán entrar a la página del INE y revisar la biografía y la semblanza de cada persona. Pero incluso ahí hay un problema porque, pues, de leer una semblanza que fue hecha por la persona candidata, pues no sabes quién es, no sabes cómo ha respondido, no conoces su temperamento, no conoces. Cuando estas personas en el actual sistema compiten por un cargo, hacen exámenes, son entrevistados, son sometidos, tienen una reputación en el gremio que permite saber quién debe ser promovido y además tienen que hacer exámenes y además tienen que mostrar una hoja de ruta de experiencia en la materia. Bajo el sistema actual, pues tú y yo vamos a ver qué dice José López, fue magistrado durante 14 años, ta, ta, ta.
pero no sabemos cómo resolvió sus competencias, su conocimiento, su templanza para ser un buen magistrado, un buen juez. Entonces va a ser un voto ciego, por eso digo que por definición el voto que emerja de esta elección va a ser un voto desinformado y un voto mayormente movilizado. Luis Carlos, este reporte especial lo podemos ver íntegro, ¿no? En la plataforma de Integralia. Sí, está en nuestra página web de Integralia Consultores, adelante. Y seguramente estaremos hablando, tú y yo y tú en distintos espacios y habrá que ver qué información nos dan, ¿no? Te agradezco mucho. Un abrazo Gracias, desde Adela. aquí, Buenos como días. siempre. Gracias.